Aplicar la ciencia para responder a las necesidades de la sociedad mediante la creación de conocimiento en Ciencia y Sociedad, con Teresa García Gasca. Ocho de la mañana ya con 35 minutos y como cada semana, como cada miércoles, siempre es grato saludar, escuchar, tener la participación de la doctora Teresa García Gasca. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias como siempre. A pesar de que son días de asueto, días de descanso, pues bueno, contar con su participación. No, al contrario, Marco, muchas gracias. Pues siempre hay siempre hay temas importantes que podemos reflexionar y me parece importante que, bueno, siempre que se pueda, aquí estamos. Así es. Encantada. Hay un tema toral que triste y lamentablemente ha pasado desapercibido para la prensa nacional, sí, para la prensa de nuestro país, y que es grave por las consecuencias que traerá a largo plazo, a mediano y en lo inmediato. Sí, exactamente, Marco, porque además se trata del derrame de petróleo en el Golfo de México, que además el petróleo es un tóxico muy persistente, dura años, pero que dentro del análisis que yo realicé para esta reflexión del día de hoy, caigo en cuenta de que hay omisión de muchos años atrás. Es decir, el Golfo de México se está contaminando constantemente, frecuentemente con petróleo. Y bueno, lo sorprendente es que no existen causas... O sea, no se tiene con claridad qué causas son las que están generando este tipo de problemas. Hoy hay como opacidad, ¿no? Tal vez hay sí opacidad. Se sabe, pero hay un manto de opacidad negro que lo cubre. Ajá, sí. Un poco protegiendo a Pemex, que tiene serios problemas de credibilidad, financieros, de transparencia y demás. Y que eso trae como consecuencia... justamente el no dar a conocer la información tal y como es, ¿no? Para que la sociedad la conozca y minimizar los efectos. Eso es gravísimo, porque entonces, si minimizamos los efectos, entonces no pasa nada. Exacto. Y se sigue cayendo en el mismo error. Entonces traemos un poquito esta reflexión el día de hoy, Marco, justamente porque ya tenemos un mes aproximadamente de este problema y como tú bien dices, prácticamente no se ha hablado de él. Dicen algunos, solo son unas gotitas. Sí, terrible, ¿no? Sí, claro. Pero ahorita vamos a ver, la extensión es enorme de la contaminación que ya se tiene en el Golfo de México. Entonces, bueno, aquí traigo algunas imágenes al respecto para poderles a ustedes ejemplificar cómo va esta situación. Es un derrame de petróleo que se originó técnicamente a finales de febrero, principios de marzo, que ya se considera uno de los derrames más importantes recientes en México y que ha afectado, dicen aquí, entre 500 y 600 kilómetros de costa, pero hay quien habla de más de 600 kilómetros, casi 700 kilómetros de costa. Es muchísimo, afectando a 3 estados, que son Veracruz, Tabasco y Tamaulipas. Evidentemente, este derrame de petróleo está generando afectaciones de toda índole, desde ambientales, económicas, sociales, pero sobre todo lo importante es que son varias cosas y una de ellas es, número uno, ha habido omisión de muchos años atrás. En la siguiente imagen les muestro, por ejemplo, y te comento, Marco, que la mayor cantidad de información está dada por medios internacionales que están pendientes del tema y no los nacionales como tal. La BBC... en una nota de este mes de marzo, marca ahí que hay todo un historial de vertidos de petróleo en el Golfo de México y que no se les ha dado atención. Uno de ellos, por ejemplo, en el 2016, que tenía que ver justamente con Pemex en Boca del Río. Otros más desde Luisiana, desde los Estados Unidos, que han tenido afectaciones enormes en el Golfo. Y en la siguiente imagen, El País, este diario español, habla de un problema de la sonda de Campeche en el 2023 que ha estado constantemente vertiendo petróleo en el Golfo de México. En este sentido, se habla de que este derrame en particular, ya digamos por imágenes aéreas, ya se observaba el derrame desde muchas semanas atrás. Digamos que la primera noticia que se tuvo como tal, porque hay una nota del País justamente que lleva la cronología de este derrame, casi día por día,
inicia el 1 de marzo, pero hay notas que hablan desde febrero. Entonces, es verdaderamente, con la tecnología que hoy existe, es muy extraño que no se tenga bien a bien conciencia y conocimiento de cuál es el problema, porque este es un problema gravísimo, ¿no? Incluso aquí hay para quienes nos ven en pantalla y gusten después revisar, les dejo un video de YouTube justamente de esta nota del País, en donde entrevistan a las personas de la zona. Y las personas de la zona pues dicen que les ha afectado económicamente y demás, y que ha sido un problema para ellos, pero algunas personas que comercian con alimentos dicen, bueno, pues mira, sí ha sido un problema, pero pues ningún cliente se ha quejado de que se haya enfermado. Fíjate nada más. O sea, ¿a qué nivel? O sea, ¿qué estamos consumiendo entonces, no? Además, nosotros que no tenemos costa, pues ¿de dónde vienen nuestros productos pues del costa mar? de Veracruz, Ajá. Principalmente. Entonces, cuidado con eso, es verdaderamente grave. Y el que la autoridad, porque justamente esas cosas suceden, porque la autoridad no está dándole la importancia que tiene. Y no le da la importancia que se debe porque no le conviene tener negativos. Claro, y abrir un frente más, ¿no? Claro. Pero eso es un tema importantísimo. Entonces, bueno, en la siguiente imagen, ¿cuál es el origen del derrame? Bueno, pues fíjate que hay 3 hipótesis. O sea, es increíble que estemos hablando de 3 hipótesis a esta altura, ¿no? Si me dan la siguiente imagen. La primera es una fuga en la infraestructura petrolera. Se sospecha sobre ductos de la zona de Cantarell, Dos Bocas, y hay evidencia satelital que sugiere fugas desde años previos, fíjate. La segunda hipótesis es que buques o actividades marítimas que han descargado, que han derramado petróleo desde las embarcaciones. De hecho, esta es la hipótesis que se maneja desde el gobierno de México, que fue un tema de un derrame de un buque, que no se sabe qué buque era. Pero que no es un buque de Pemex, sino que es un buque otro. desconocido. Es un buque desconocido que estuvo anclado, aquí dice, sobre un ducto durante los días de la zona, pero no saben qué buque es. Y la tercera es que hay filtraciones naturales de hidrocarburos que podrían contribuir, pero ¿cómo es posible que existan detectadas filtraciones naturales y no se atiendan estas filtraciones naturales? Porque entonces es una contaminación persistente. La siguiente imagen es mi pregunta, ¿se oculta la información? Pues bueno, en realidad se habla más de opacidad y manejo tardío de la información que de un encubrimiento absoluto de la información. Existe retraso en informar públicamente el derrame, un enorme retraso, subestimación inicial de su magnitud y falta de datos técnicos completos como volumen y el origen. Sin embargo, grupos ecologistas dudan de estas versiones oficiales porque, según estas organizaciones, hay imágenes satelitales que ya mostraban desde febrero una gran mancha de petróleo en la zona. Ya hay evidencia de que esto estaba existiendo desde antes. Es más, ni siquiera de febrero, de años atrás, porque ya existen datos de estos derrames continuos o filtraciones que si lo son, deberían atenderse, pues. O sea, no podemos simplemente decir son filtraciones naturales. Bueno, pues atiéndanse entonces, ¿no? Porque entonces esto está generando algo muy grave. En la siguiente imagen, pues se minimizan las consecuencias. Se revelan ya datos terribles, afectaciones a ecosistemas muy importantes, pero de acuerdo al gobierno federal, el derrame de hidrocarburos detectado en el Golfo de México tuvo un origen en una embarcación que hasta ahora no ha sido identificada y 2 puntos de emanación natural del crudo. O sea, ¿cómo es posible que no se tenga identificada la causa de este derrame? Pero a pesar de la magnitud del evento, el gobierno federal sostuvo que hasta el momento no existen indicios de afectaciones ambientales severas derivadas del incidente. O sea, no es posible que se minimicen estas acciones, estas situaciones, porque estamos llevando entonces esto a un ecocidio, en realidad a un ecocidio. En la siguiente imagen les presento entonces, se han desplegado hasta ahora más de 3,000 elementos para la limpieza y contención. En la siguiente imagen, si me ayudan, hasta finales de marzo se han limpiado cerca de 785 toneladas en las playas y 40 toneladas en mar abierto. Y hay más de 50 comunidades impactadas en el litoral.
Aquí una situación grave es justo lo que decíamos al principio. El petróleo es un tóxico que puede persistir años y que puede causar graves afectaciones a los seres humanos, a la flora y a la fauna de los ecosistemas. Por lo tanto, en la última imagen, pues se trata de un ecocidio. Aquí, para quienes nos ven en pantalla, pongo algunas fotografías. Si me regalan la última imagen, por favor, el problema. O sea, el problema es mayúsculo. Hay contaminación de playas, de manglares, de áreas naturales protegidas. Hay daños severos a la fauna. Han estado apareciendo animales muertos, aves, peces, tortugas, delfines. Y el ecosistema está verdaderamente alterado. Así entonces, no es una situación menor. Es una situación que el gobierno federal debería estar dando cuenta a toda la sociedad de lo que está sucediendo aquí y sobre todo a las comunidades afectadas y tomar acciones sobre ello, porque justamente en esta situación del video que te comentaba, pues claro, si a los pobladores no se les dan otras indicaciones y se les dice que los daños son menores, pues estamos generando un daño mayor al no poner límites y al no regular las afectaciones que se están teniendo en la zona. No estamos consumiendo productos del mar contaminados. ¿Cuál podría ser el tiempo estimado en resolver esta problemática, estas afectaciones, si es que se pueden resolver las afectaciones en el ecosistema, doctor? No tengo la respuesta porque habría que saber cuál es la afectación real. Y no hay ese diagnóstico. No existe el dato como tal. Se tiene entonces estas, digamos, notas generales en donde se dice son 600 kilómetros de costa, entonces imagínate, es enorme, ¿no? Los animales que mueren, pues claro, mueren porque están llenos de petróleo, porque son animales que están afectados directamente, pero hay otro tipo de afectaciones indirectas que en las pequeñas cantidades que el petróleo esté presente, pues hay evidentemente flora y fauna que se van a ver afectadas y dentro de la cadena trófica, pues desde luego hacia los seres humanos. Así que las afectaciones son diversas. Yo creo que se requeriría un análisis y un estudio muy puntual, muy exhaustivo al respecto, pero poner sobre todo los dedos sobre la llaga y resolver el problema, porque si tenemos constantemente fugas, si hay fugas naturales, si son embarcaciones que derraman, o sea, la situación que sea, se tiene que atender. Estamos teniendo un problema severo en el Golfo de México y esto pues evidentemente afecta a todo, no solamente al país, tú sabes que el agua no tiene fronteras, ¿no? No tiene naciones el agua. Así es. Nos quedamos, doctora. Sí, gracias, enormemente Marc. agradecido. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Con gusto. Voy a una pausa y vamos con la síntesis de la conferencia mañanera a cargo de Karina Buitrón.